El peso de lo invisible. En los archivos olvidados de la ciencia, existen historias que nunca llegaron a las aulas. Investigaciones que parecieron un intento desesperado por medir aquello que siempre se nos escapó entre los dedos: el alma. Sí, el alma. Ese concepto prohibido, incómodo y casi ridículo para la ciencia moderna, pero irresistible para los investigadores que quisieron acercarse a lo imposible con instrumentos creados para lo tangible. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, es un rastro real, una huella profunda que dejaron científicos que se atrevieron a preguntarse si la vida y la muerte podían registrarse con números, si el espíritu humano podía dejar una marca física en el mundo. Todo comenzó en habitaciones silenciosas, donde el aire parecía más denso de lo normal. Laboratorios improvisados, donde las luces parpadeaban con una frecuencia inquietante, como si lo invisible quisiera manifestarse. Allí, médicos del inicio del siglo XX colocaban cuerpos a punto de morir sobre camillas metálicas, especialmente diseñadas. Necesitaban precisión absoluta, un equilibrio perfecto, porque buscaban registrar un instante imposible, el momento exacto en el que la vida abandona el cuerpo. Imagínate esas salas, el reloj marcando los últimos latidos, la respiración cada vez más corta, y sobre la balanza, el peso fluctuando de forma imperceptible, esperando una pérdida mínima, pero definitiva. Detrás de un vidrio, los investigadores observaban con el rostro tenso, sabiendo que una sola variación podría cambiar para siempre la comprensión de lo que somos. No se trataba de fe, no se trataba de religión. Para ellos, era un experimento más, una variable que debía ser registrada con la misma frialdad con la que se anota la caída de un objeto o la velocidad del sonido. Pero aquí ocurre lo inquietante. Algunos registros mostraron una pérdida de peso repentina en el momento de la muerte. No hablamos de gramos de sudor ni del aire expulsado o no. La cifra era demasiado específica, demasiado abrupta y demasiado constante para ignorarla. Algo abandonaba el cuerpo, algo que la ciencia no podía ver ni tocar, algo que muchos llamaron espíritu. A partir de ese momento, varios laboratorios del mundo comenzaron a replicar el experimento, algunos de forma clandestina para evitar el rechazo académico. Querían saber si existía esa energía sutil que escapa en el instante final, si el alma tenía más en sí. Lo que somos pesa, y lo que descubrieron sacudió no solo a la ciencia, sino también a los sistemas de creencias. Esta historia, como muchas otras que intentan desafiar los límites de la razón, fue escondida, ridiculizada, archivada, en lugares donde nadie la buscara. Pero aquí, en este canal, siempre abrimos puertas que fueron cerradas con demasiada prisa. Si sientes que hay algo dentro de ti, que siempre has sospechado que somos más que carne y hueso, suscríbete. Aquí seguimos el rastro de lo que otros prefirieron evitar. Porque hoy vamos a viajar a los laboratorios que buscaron lo imposible, registrar el peso del alma. Los experimentos que la ciencia quiso olvidar en los primeros años del siglo XX, cuando el mundo todavía creía que la razón podía explicar cualquier misterio. Un médico estadounidense se atrevió a plantear una pregunta que incomodó a toda la comunidad científica: si la vida abandona el cuerpo, deja un rastro medible. Su nombre se perdería con el tiempo, enterrado bajo burlas y críticas. Pero sus experimentos marcaron una huella que aún hoy se menciona en voz baja. Construyó una camilla metálica, conectada a un sistema de pesaje extremadamente sensible. Su intención era simple y perturbadora: registrar cualquier cambio repentino en el instante exacto de la muerte. Las crónicas de la época hablan de habitaciones frías, iluminadas por lámparas de luz amarillenta. En esas salas, pacientes terminales aceptaban pasar sus últimos minutos sobre una balanza que podía detectar cambios tan pequeños que escapaban al entendimiento común. El médico anotaba cada variación con la precisión de un relojero, y sin embargo, lo que encontró parecía desafiar toda lógica. En varios casos, justo en el momento en que el corazón dejaba de latir,
La balanza registraba una pérdida súbita de peso, no una disminución gradual, no una fuga de aire. Un cambio tan abrupto y consistente que parecía provenir de algo que se liberaba de golpe, como si una fuerza interna se desprendiera del cuerpo. Los informes hablaban de una cifra específica, repetida con una exactitud desconcertante. Para algunos, era la prueba final de que el alma existía. Para otros, un error de medición o un autoengaño disfrazado de ciencia. Los debates se volvieron intensos, casi violentos, pues nadie quería aceptar que algo tan intangible como el espíritu pudiera tener consecuencias físicas. La ciencia exigía explicaciones, pero ninguna era suficiente. Fue entonces cuando otros investigadores, intrigados y temerosos a la vez, comenzaron a replicar los experimentos en distintos hospitales y laboratorios clandestinos. Desde Europa hasta la India, médicos y científicos curiosos construyeron sus propias versiones de la balanza, ajustaban el equipo con un cuidado obsesivo, evitando vibraciones, corrientes de aire y cualquier interferencia mínima que pudiera deformar los resultados. Pero lo más inquietante no fue que algunos lograran repetir el fenómeno, sino que ciertos laboratorios empezaron a notar variaciones más complejas. No solo se trataba de la pérdida de peso repentina. En algunos casos, aparecieron cambios sutiles en la temperatura del cuerpo, pequeñas fluctuaciones en campos eléctricos cercanos y registros inexplicables en aparatos diseñados para detectar ondas de energía. Era como si algo invisible se activara, algo que no encajaba dentro de lo que la ciencia considera real. Los reportes de estas observaciones nunca llegaron a publicaciones importantes. No convenían, no eran aceptables, no podían ser admitidos sin abrir una caja llena de preguntas que nadie quería enfrentar. Poco a poco, estas investigaciones fueron silenciadas, tachadas de pseudociencia, retiradas de conferencias y guardadas en archivos privados. Lo irónico es que, cuanto más se intentó enterrarlas, más crecían los rumores de que tal vez habían descubierto algo que no debía salir a la luz. El misterio se volvió un fantasma en los pasillos académicos, un secreto incómodo. Pero aquí estamos, mirándolo de frente, siguiendo el eco de esas investigaciones prohibidas. Si este tipo de verdades ocultas resuena contigo, recuerda suscribirte. Lo que viene revelará un nivel aún más inquietante de este enigma. La energía que respira, el campo que rodea al cuerpo. Para entender por qué aquellos experimentos generaron tanto miedo en la ciencia, hay que observar un fenómeno del que casi nadie habla, pero que todos hemos sentido alguna vez. Esa sensación de presencia, cuando alguien se acerca por detrás. Ese escalofrío inexplicable cuando un lugar parece cargado de algo. Esa intuición espontánea que no debería existir y sin embargo aparece como una advertencia silenciosa. A lo largo del siglo XX, varios investigadores empezaron a interesarse por ese campo sutil que rodea al cuerpo humano. Una especie de energía que no se puede ver, pero que parece interactuar con el mundo físico. No se trataba del aura mística que describen las tradiciones espirituales, sino de un fenómeno bioeléctrico real, medible, con instrumentos sensibles. En laboratorios discretos, doctores y físicos comenzaron a colocar sensores alrededor de personas vivas y de pacientes cercanos a la muerte, con la esperanza de identificar patrones comunes. Lo sorprendente fue que el cuerpo humano no solo emite calor, sino también un tipo de radiación tenue, una frecuencia que varía con las emociones, el estado mental y la salud. Algunos aparatos registraron picos de actividad justo antes de la muerte, como si el organismo estuviera concentrando una última descarga de energía antes de apagarse. Pero lo más desconcertante llegó cuando los sensores detectaron algo después de ese instante final, un campo residual, una especie de huella energética que persistía durante unos segundos. Eso fue suficiente para inquietar a quienes buscaban explicaciones
racionales. Un cuerpo sin vida no debería emitir nada. No debería haber patrones, vibraciones, ni señales. Y sin embargo, allí estaban, como si una parte invisible de la persona se resistiera a desaparecer de inmediato. Los investigadores más audaces lo llamaron el eco del alma. Los más cautos, un fenómeno desconocido de la biología. Los más escépticos simplemente negaron los datos sin analizarlos. Mientras tanto, en universidades que temían dañar su reputación, ciertos equipos comenzaron a trabajar en secreto. Querían saber si este campo energético era la clave que los primeros experimentos no pudieron explicar. Intentaron combinar ambos enfoques, medir el peso y registrar la energía al mismo tiempo. Las primeras pruebas fueron inquietantes. En algunos casos, justo en el momento en que el cuerpo perdía ese fragmento de peso, los sensores detectaban un movimiento energético que se elevaba en dirección ascendente, una especie de impulso que parecía escapar hacia arriba, atravesando el aire con una rapidez imposible. Para muchos, esa sincronía no podía ser casualidad. ¿Era eso lo que abandonaba el cuerpo? Una forma de energía que la ciencia aún no comprendía. Un campo sutil capaz de interactuar con la materia. Si así era, entonces la pregunta ya no era si el alma existe, sino que es exactamente y cómo se relaciona con el cuerpo. Lo inquietante es que estos hallazgos nunca llegaron a ser publicados. Los responsables sabían que perderían sus carreras si hablaban de ello. La ciencia no perdona a quienes se atreven a mezclar lo visible con lo invisible. Pero cada descubrimiento dejó un rastro, un archivo privado, una nota escrita a mano, un informe que jamás vio la luz y que hoy sigue alimentando el misterio de lo que somos. Si sientes que estas piezas comienzan a encajar, suscríbete. Lo que viene revelará algo aún más perturbador, a la posible naturaleza del alma. El momento exacto en que el alma se libera. Hay un instante en la muerte que ningún instrumento ha logrado capturar por completo. Un segundo invisible, donde algo cambia sin aviso, donde el cuerpo se vuelve un cascarón y la habitación parece reacomodar su propio silencio. Los investigadores que se atrevieron a observarlo de cerca lo describieron como una transición imposible de definir, una ruptura sutil entre lo material y lo inmaterial. Durante décadas, este segundo prohibido fue el objetivo de los experimentos clandestinos que buscaban el peso del espíritu en ciertos laboratorios, especialmente los alejados de supervisiones oficiales. Se perfeccionaron las balanzas hasta límites enfermizos. Eran plataformas tan sensibles que podían detectar vibraciones producidas por un suspiro. Se aislaban habitaciones enteras con muros de plomo. Se anulaban corrientes de aire y se sellaban ventanas para evitar fluctuaciones. Los científicos sabían que cualquier error, cualquier interferencia externa, arruinaría los resultados. Aún así, incluso con esa obsesión por la precisión, ocurrió algo que ninguno esperaba. En múltiples registros, justo en el momento en que el cuerpo dejaba de funcionar, la balanza mostraba una caída repentina de peso, no gradual, no explicable. Una caída tan exacta que parecía obedecer a un patrón, y en ciertos casos, una fracción de segundo antes de esa caída. Los sensores comenzaron a captar un fenómeno aún más inquietante, un movimiento ascendente, como si una energía desconocida se elevara desde el pecho o la cabeza del individuo. Este impulso no era luminoso ni visible a simple vista, pero dejaba una marca clara en los instrumentos. Las gráficas mostraban un pico que se estiraba hacia arriba, acompañado por un leve aumento en la actividad del campo eléctrico circundante. Era como si algo se desprendiera del cuerpo con dirección hacia arriba, rompiendo un límite que nadie sabía que existía. Lo perturbador es que este fenómeno parecía repetirse sin importar la edad, la condición física o la enfermedad del paciente. En informes que nunca llegaron a ver la luz pública, los investigadores anotaron frases que todavía hoy generan escalofríos. Descripciones como: el cuerpo queda vacío en un instante. La habitación
se vuelve más ligera después del final. Algo sale y no vuelve. Pero había otro detalle que pocos se atrevieron a documentar. Algunos científicos, sobre todo aquellos que pasaban largas horas en esos cuartos silenciosos, comenzaron a sentir la presencia de algo en el ambiente justo después del momento final. No era una figura ni un sonido, era una sensación, una especie de vibración suspendida en el aire, algo que parecía observar, como si la energía liberada no desapareciera de inmediato, sino que permaneciera unos segundos cerca, antes de desvanecerse en lo desconocido. Los informes más privados hablaban de una percepción compartida por varias personas al mismo tiempo, lo que dificultaba explicar aquello como una ilusión o un error de interpretación. Con el tiempo, estas experiencias comenzaron a volverse demasiado incómodas. Ninguna institución científica quería ser recordada por permitir experimentos que parecían rozar lo espiritual. Los laboratorios fueron cerrados, los equipos desmontados y los datos trasladados a archivos restrictivos. Sin embargo, lo que descubrieron no se borró. El conocimiento quedó flotando, como un espectro que jamás fue expulsado por completo. Hoy, cuando uno revisa las notas olvidadas de esos investigadores, las sensaciones claras estuvieron a punto de revelar algo que cambiaría nuestra comprensión del ser humano para siempre. Algo que se intentó ocultar no por falta de evidencia, sino por miedo a las implicaciones. Si has llegado hasta aquí, sabes que este tema no es solo un misterio, sino una puerta. Una que pocos se atreven a abrir. Si quieres seguir explorando lo que otros prefirieron enterrar, suscríbete. Lo que estás por escuchar es la conclusión de este Enigma Hall. La pregunta final, que ninguna ciencia logró responder. Lo que queda después, el misterio que nadie pudo explicar. Cuando los últimos laboratorios cerraron sus puertas y las últimas balanzas fueron desmontadas, parecía que el misterio del peso del alma quedaría enterrado para siempre. Sin embargo, las anotaciones privadas, los registros clandestinos y los testimonios de quienes estuvieron presentes en esos experimentos cuentan una historia muy distinta. Una historia que sigue viva, como una corriente que nunca dejó de fluir bajo la superficie del conocimiento oficial, porque si algo quedó claro para quienes observaron aquel instante prohibido, es que el cuerpo humano no es solo materia. Lo que somos no se desploma al morir, en algo se eleva, algo se libera, algo que la ciencia temió nombrar, pero que todos los presentes sintieron como una vibración que cambia el aire, como un silencio que se expande, como una presencia que sale sin hacer ruido, pero que deja una huella imposible de borrar. Con el paso de los años, algunos investigadores intentaron reinterpretar los datos para ajustarlos a modelos conocidos. Hablaron de gases, de contracciones musculares, de errores en la calibración, pero las cifras no encajaban, las gráficas no mentían, los patrones eran demasiado precisos, demasiado repetidos, demasiado inquietantes como para ser descartados. Y así nació el verdadero temor en sí. El alma, o como quiera llamarse a esa energía, tiene peso, entonces interactúa con el mundo físico. Y si interactúa, entonces forma parte de una realidad que la ciencia aún no comprende. Aceptar eso significaría reescribir lo que creemos saber sobre la vida, la muerte, la conciencia y la identidad humana. En las notas desclasificadas que algunos lograron obtener décadas después, hay descripciones que nunca debieron haber sido públicas. Una de ellas habla de un investigador que, al revisar las grabaciones de energía de un paciente fallecido, observó un impulso ascendente tan claro que parecía una huella digital hecha de luz. Otra describe cómo un médico sintió un estremecimiento en el aire justo después del último latido, como si algo hubiera cruzado la habitación con una velocidad imposible. Y hay un testimonio aún más perturbador en él.
de un ayudante que afirmó haber perdido la noción del tiempo por unos segundos después del momento final, como si hubiera estado en presencia de algo que lo observaba desde un lugar invisible. Con cada detalle, el misterio se vuelve más profundo. ¿Qué es esa energía? ¿De dónde proviene? ¿A dónde va? ¿Es realmente el alma? ¿O una forma desconocida de campo vital? ¿Por qué se mueve siempre hacia arriba? La ciencia no pudo responder, a la religión tampoco. Y tal vez esa es la esencia del enigma. No todo lo que existe puede ser clasificado, entendido o reducido a fórmulas. Algunas cosas simplemente ocurren, dejando detrás un eco que persiste, un rastro que se niega a desaparecer. Hoy, mientras escuchas este relato, quizá puedas sentir una intuición antigua en tu interior, una sensación de que hay algo en ti que no pertenece del todo a este mundo, que no depende de huesos ni de sangre, que no puede ser contenido por ninguna balanza. Ese algo que eres cuando nadie te mira, ese algo que respira en silencio, ese algo que tal vez también pesa. Si quieres seguir explorando misterios que desafían lo conocido, suscríbete. En este canal abrimos las puertas que otros prefieren mantener cerradas. Aquí no buscamos respuestas, solo buscamos preguntas que revelen lo que siempre intentaron ocultarte. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes